Hola, soy Toe Matsumura, estudiante del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En el video de hoy les voy a hacer un resumen y opinión de una lectura de la clase de tópicos selectos de macroeconomía. Se llama Dinero endógeno, estructuralista y horizontalista. Es del autor L. Randall Wray, y es un artículo del 2007. Y bueno, básicamente el artículo a grandes rasgos describe las características del dinero y su rol en la economía desde varios enfoques, pero sí con un punto de vista bastante heterodoxo, que quiere decir no muy tradicional. Entonces, en la primera parte se enfoca en hablar del dinero endógeno, viendo tres aspectos, ¿no? El enfoque crediticio, el enfoque del dinero del Estado y la relación entre la soberanía y la independencia política. Esa es una primera parte. En la segunda parte habla ya del enfoque horizontalista y en la tercera parte describe el enfoque estructuralista con algo de comparación con la segunda parte, que es el enfoque horizontalista, ¿no? Un poquito que les digo, la parte de la heterodoxia económica, pues es compararla contra la ortodoxia, ¿no? Realmente las teorías económicas más ortodoxas, que son las que enseñan en las escuelas y pues las que se utilizan mucho como referencia para la política económica, pues asumen una naturaleza exógena del dinero, ¿no? Es por ello que para estas corrientes del pensamiento, el dinero es neutro no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Entonces, hay teorías como la del famoso economista Milton Friedman, del monetarismo, o el más representativo del monetarismo, que sostiene que la base monetaria la puede controlar el gobierno así muy cuidadosamente para controlar la tasa de interés y los ciclos de negocio como tal. Ahora, un punto de vista más heterodoxo, o sea, menos tradicional, que es el que se enfoca el autor en este artículo, sostiene que el dinero como tal no es neutro, es una parte esencial de las economías, es lo que hace que las economías surjan, ¿no? Un poquito del lado de escuela de negocios decían, bueno, es que el dinero, el cash, es el efectivo, pues, es la sangre de una empresa, ¿no? Es importantísimo. Pues para este punto de vista de economista, también el dinero es una parte esencial de la economía, ¿no? Entonces, este punto de vista como tal sostiene es que los bancos, al buscar ganancias, tienen un papel en la creación del dinero, que aunque es limitado por los bancos centrales, que son las autoridades monetarias, que controlan la base monetaria, realmente sí tienen un papel activo en la creación del dinero. Entonces, bajo esta óptica de cómo es el dinero y cómo funcionan los bancos, como tal, la base monetaria no se puede controlar como en el punto de vista de la corriente monetarista de Friedman, ¿no? Entonces, la influencia del Banco Central sobre la oferta de dinero o la cantidad de dinero que hay en la economía puede ser más bien directa e impredecible, ¿no? Ahora, hablando del dinero endógeno, la este punto de vista heterodoxo, se considera como el dinero como dinero crediticio, o sea, no es una materia prima, un commodity, como antes las monedas estaban en el estándar oro, estaban respaldadas por metales como oro, plata, cuestiones así. Y tampoco es dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? Es un dinero que como tal no tiene un pasivo correspondiente, no tiene pues así que nada que lo respalde, sino que nada más es porque está respaldado por las economías, ¿no? Entonces, como tal, no lo considera el dinero fiat esta corriente del pensamiento, porque como tal considera que el dinero es un crédito, un préstamo, digamos así. De ejemplo, da un depósito bancario a vista, pues es como tal un pagaré que emite el banco hacia el ahorrador. ¿Y cómo se balancea? Con un préstamo que se mantiene con un activo. Entonces, por eso no es fiat, porque sí tiene el préstamo que es el activo que lo respalda, ¿no? Entonces, a su vez, el préstamo representa un pagaré del prestatario y
el dinero a crédito es un activo depositante. Entonces, es un poco como un punto de vista más contable del dinero, ¿no? De cargo y abono, del activo y el pasivo, que le da un valor de activo al dinero crediticio, sin tener que estar respaldado por una cosa física como un metal, ¿no? Entonces, hablando del dinero endógeno, el enfoque crediticio, eh, cita a un autor, Alfred Mitchell Ennis, que es un economista inglés que fue diplomático, mucho en Egipto. eh, y este Mitchell Ennis menciona que en una venta de mercancía no es que se use un medio de pago, un medio de intercambio, ¿no? Sino es un crédito, un pagaré, ¿no? Es un pagaré, en inglés le dicen IOU, ¿no? Entonces, al comprar todos nos convertimos en deudores y al vender nos convertimos en acreedores. Entonces, como tal, Mitchell no ve el mercado como un lugar donde se intercambian mercancías, no es desde el punto de vista tradicional, sino es como una cámara de compensación en donde pues están haciendo clearing las deudas y los créditos, ¿no? Entonces, dar un ejemplo, el ejemplo que da el artículo es un ciclo que empieza con que las empresas piden préstamos de corto plazo para los sueldos y para el capital de trabajo, ¿no? Que pues, tiene sentido porque una empresa no puede empezar a producir pues, sin tener el cash. Como les digo, el cash es king, el cash para poder pagar sueldos, ¿no? ¿Cómo contratas a alguien que te haga lo que estás vendiendo si no tienes para pagarle? ¿Y cómo compras los insumos? Tienes que tener dinero. Entonces, los emprendedores suelen buscar financiamiento y la forma más común de financiamiento, pues, los préstamos de corto plazo. Entonces, empieza con un préstamo. Entonces, estos préstamos pues, se convierten en salarios, entonces mueven este crédito a los trabajadores, que los trabajadores lo convierten en depósitos. Entonces, el crédito es, el deudor es el banco, ¿no? Entonces, estos depósitos pues, después se usan para comprar los productos que hacen las mismas empresas, ¿no? Entonces, pues como las empresas reciben pago por lo que venden, pues entonces pueden repagar su crédito de corto plazo que sacaron para iniciar la operación. Entonces, así retiran sus préstamos, entonces refluye el dinero, ¿no? Entonces, es por eso que es un enfoque crediticio, es un crédito el que da el dinero, no es nada más un medio de pago, ¿no? Es un crédito respaldado por un activo, como decíamos en el anterior. El otro enfoque es el dinero del Estado. Se le atribuye a un economista alemán, George Knapp, y enfatiza el rol del gobierno en el origen y la evolución del dinero. Básicamente, el Estado impone en qué forma de pago van a hacerse las obligaciones, ¿no? Sobre todo los impuestos, ¿no? O sea, el dinero puede ser cualquier cosa, yéndonos muy atrás en los orígenes de los humanos, pues serán palos o tablas de barro, cuestiones así, o los metales que mencionábamos antes, o hoy por hoy el papel moneda, monedas electrónicas, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Pero ¿por qué vale el dinero? Por su valor intrínseco como tal, no, o sea, un palo, pues, un palo, ¿no? Sino que realmente vale por el valor que el gobierno le da al poder satisfacer las deudas que tienen los ciudadanos con el gobierno con este tipo de moneda, ¿no? Este tipo de dinero. También se le conoce como el enfoque cartalista o cartalismo, ¿no? En casi todos los estados, el gobierno acepta pues, el dinero emitido por su propia tesorería, por el Banco Central y por las reservas bancarias, ¿no? Esto se le conoce en economía como la base monetaria. Entonces, la base monetaria está en este medio de pago, en esta moneda que reconoce el gobierno, ¿no? Entonces, las deudas del sector gubernamental, como digo, se subsanan en la moneda aceptada por el gobierno. Y por economías modernas, pues puede ser los pesos, como aquí en México, dólares en Estados Unidos, los euros en la eurozona, etcétera, todos los tipos de monedas que hay, ¿no? Entonces, igual que el enfoque crediticio, en este enfoque, el Estado hace pagos, entonces incurre en deuda, le paga a sus trabajadores gubernamentales, etcétera, y debe aceptar sus propios pagares para extinguir la deuda. ¿Cuál es la diferencia fundamental en lo que vimos del enfoque crediticio y este enfoque del dinero del Estado?
pues, que las obligaciones que impone el gobierno son los impuestos, ¿no? No es una transacción comercial, sino que le pone impuestos a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, el dinero, pues, el refluir, como vimos en el enfoque crediticio, en el ejemplo que mencionamos, el dinero en el enfoque del dinero del Estado refluye cuando los ciudadanos pagan sus impuestos al gobierno, ¿no? Y esto ya, pues, es que es nada más para gobiernos totalitarios, ¿no? Que le imponen a la manera impuestos a su gente, ¿no? O de tipos de gobierno muy especial. Pero no, aplica para todas formas de gobierno, incluyendo los gobiernos democráticos, porque hay una máxima ahí informal que todos los humanos tenemos por seguro que nos vamos a morir y vamos a pagar impuestos, ¿no? Entonces, en cualquier forma de gobierno, incluso en los gobiernos democráticos, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, por eso esto aplica según este enfoque heterodoxo, ¿no? Pero todavía hablando en el tema del dinero endógeno, perdón, la relación entre la soberanía y la independencia política. Un tipo de cambio flexible es la clave para la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Pues la independencia en política monetaria y política fiscal. Cómo el gobierno puede fijar política económica para regular la economía, ¿no? Un gobierno que tiene, por ejemplo, como Argentina, un tipo de cambio fijo al dólar, pues, lo obliga a no ser independiente en la política monetaria y fiscal que tiene. ¿Por qué? Porque no puede emitir ese dinero, como mencionábamos, el el dinero como los palos o como la moneda de, metálica, etcétera, porque tiene que obtener reservas de otras monedas que otros gobiernos ponen, ¿no? Entonces, eso no le permite tener 100% control de su política monetaria y fiscal, ¿no? Pero con una moneda propia y un tipo de cambio flexible que no le obliga a estar buscando tener reservas de moneda extranjera, cualquier gobierno puede gastar sin necesidad de recibir impuestos antes, ¿no? Puede emitir su propia moneda. Ahora, cuando un gobierno emite este dinero es pues, como emisión de un bono o cuestiones así. Alguien dice, bueno, como es un bono del gobierno, pues es deuda. Pero como tal, los bonos que emite el gobierno no se deben considerar como una operación de crédito, sino es un mecanismo para que el gobierno pueda drenar excesos de reservas, ¿no? Las reservas que tiene de su propia moneda, no monedas extranjeras, su propia moneda, eh, que son excesos que usualmente son provocados por gasto deficitario de la tesorería, ¿no? Y que pues, si no se drenan, hacen que empujan a la tasa de interés para abajo, ¿no? Entonces, como tal, en un gobierno que es soberano, tiene que el Banco Central y la Tesorería son los que van a trabajar juntos con política monetaria y política fiscal para llegar a ese objetivo de tasa de interés que, pues, en la economía ortodoxa, en los pensamientos ortodoxos, es la meta de, pues, es el instrumento para política monetaria. Y en este punto de vista heterodoxo, pues, es la meta como tal de la política monetaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen el manejo de esta política monetaria en este punto de vista de dinero endógeno? A través de compra-venta de valores para, pues, manejar los niveles de reserva y tasas de interés. Entonces, los bonos como tal no son parte de una política fiscal, ¿no? No es que para hacer gasto del gobierno se utilizan bonos, sino que es una parte de la netamente política monetaria porque ayuda a manejar el nivel de reservas, ¿no? Y pues la tasa de interés de la tesorería, de bonos de tesorería, no está sujeta a fuerzas del mercado normales, ¿no? Porque los gobiernos nada más venden valores no según las fuerzas de la oferta y la demanda, sino para drenar exceso de reservas y llegar a ese objetivo de tasa de interés que mencionamos, ¿no? Ahora, hablando del enfoque horizontalista, fue desarrollado por un economista canadiense, se llama Basil Moore, Mao. Fue desarrollado en los años 70 y 80 del siglo XX, ¿no? Se llama horizontalista porque él sostiene que la curva de oferta de dinero no es como las curvas de oferta tradicionales, que tienen una pendiente positiva, sino que es una pendiente horizontal. Entonces, este enfoque básicamente se enfoca en las decisiones privadas que hacen los bancos y sus clientes, que esas son las que determinan
cuál va a ser la oferta de préstamos y cuál va a ser la oferta de depósitos, como son básicamente la oferta endógena de dinero crediticio, pues es como se determina esta oferta endógena, ¿no? Del dinero. El Banco Central como tal, como decíamos, solo puede fijar la tasa de interés de forma exógena, como proveyendo las reservas de manera horizontal a los bancos. Y pues, ¿cómo se compara esto con el enfoque del dinero crediticio que hablamos al principio? Pues es que se enfoca en identificar las naturalezas de las relaciones entre la deuda y el crédito, ¿no? Entonces, la relación entre el enfoque de Estado y el enfoque horizontalista no es demasiado clara porque no la abordan los horizontalistas explícitamente, sino que toman a que el Banco Central es básicamente otro agente de la economía que pues hace sus decisiones pidiendo prestado a instituciones financieras o bajando sus balances de depósitos, ¿no? Así como cualquiera saca de su cuenta del banco para comprar mercancía, también pues baja sus balances del gobierno para poder hacer compras, ¿no? Entonces no lo ve como pues el gasto del gobierno que está unido digamos, a la política monetaria, como decíamos hace unos slides, ¿no? Entonces, pues esto como tal no hace conflicto con lo que mencionamos del enfoque del Estado del dinero, ¿no? Porque como tal aquí, pues, como decíamos, también aquí refluye el dinero. Cuando los ciudadanos pagan los impuestos, pues regresa el dinero, ¿no? Entonces es como un punto de vista muy similar, nada más que descrito de una manera el mecanismo de un punto de vista distinto, ¿no? Bueno, ya en la última parte del artículo habla del enfoque estructuralista, que dicen que los bancos privados y las instituciones financieras no son pasivas a lo que haga el Banco Central, sino que pues son muy activos porque son empresas con fines de lucro. Entonces van a buscar maximizar sus ganancias, ¿no? Entonces van a hacer innovaciones en sus productos, los productos que le ofrecen al público que deposita su dinero, al público que busca créditos, para evitar cualquier limitación que le ponga el Banco Central, ¿no? Eh, entonces, los bancos, como decimos, son muy activos en crear instrumentos para economizar sus reservas. ¿Por qué? Porque al banco no le conviene tener reservas muy altas, que no generan ganancias, tienen tasas de interés muy bajas, tendientes a cero, incluso son cero, ¿no? También buscan instrumentos para evitar controles regulatorios de tasa de interés y para mover activos fuera de sus balances, ¿no? Hacen lo que se llama bursatilización, o sea, las ponen a cotizar en el mercado y así evitan pérdidas de capital o cumplen requisitos regulatorios de organismos internacionales como el de Basilea, ¿no? Vamos a Basilea 3, que es una regulación de los bancos para evitar crisis como la más reciente que se vivió en 2008-2000, ¿no? Este, algunos estructuralistas argumentan que el Banco Central puede utilizar restricciones cuantitativas en cuanto a la oferta de reserva y esto es lo que, como les decía, pues para evitarse estas restricciones que pone el Banco Central, el sistema bancario le va a buscar la innovación para tratar de eludirlas, ¿no? Pero la verdad es que está establecido, como se ha visto empíricamente, según dice el artículo, que los bancos centrales no fijan una cantidad de reservas, sino un objetivo de tasa de interés. Entonces, aunque a veces se desvía un poquito, tienen más bien no un punto fijo, sino una banda de tasa de interés. Y aunque a veces se desvía, pues buscan mover la oferta de reserva según la demanda que hay para llegar a este nivel de tasa de interés. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave de este enfoque estructuralista con lo que propone en su horizontalismo el canadiense Moore? Es que pues la curva de oferta de préstamos de los estructuralistas es un gráfico que se va a través del tiempo, ¿no? Por eso se ve más parecido a la oferta y la demanda tradicionales, con una oferta que tiene pendiente para arriba, ¿no? Pero, pues dirán, es que está completamente contrario a Moore, que la ve como horizontal. No, pues que Moore la ve como una curva en un punto del tiempo, ¿no? Y esto es en resumen el artículo, ¿no? Un poquito yendo más allá, las fuentes las pueden ver aquí abajo en letra chiquita, dar contexto sobre el autor. ¿Quién es Randall Wray? Es un economista que trabaja en un instituto de la Universidad Bard College, se llama el Instituto Levi Economics Institute, y está muy enfocado en esta teoría heterodoxa que se llama
teoría moderna monetaria, TMM. Es, como decíamos, una teoría macroeconómica que es post-keynesiana, heterodoxa y ofrece instrumentos de política económica que son diferentes a la corriente del pensamiento económico más dominante que hay hoy por hoy, que es la economía neoclásica, ¿no? Como veíamos en todos los slides anteriores, sus ideas son, pues, que tienen un entendimiento distinto de qué es el dinero en las economías capitalistas modernas y cuál es su función. Ver el funcionamiento de los bancos centrales no como teoría, sino como qué hacen realmente en la vida real y cómo interactúan con los bancos comerciales y otras instituciones financieras y el impacto que tiene el déficit público, o sea, el déficit del gobierno en las economías. Es, heterodoxa y por ello, pues, es controvertida. ¿Por qué? Dirán, pues, son cosas razonables de la vida real, ¿no? Pues, hay muchas, objeciones, ¿no? Una de las importantes es esto, que los gobiernos no tienen restricciones financieras, ¿no? O sea, esto que hablamos de la soberanía, si puedo emitir un montón de dinero, pues, no necesito, de financiarme para pagar sueldos de la gente del gobierno, ¿no? Yo puedo pagar sueldos porque imprimo, imprimo, imprimo más dinero, ¿no? Entonces, esto es, bastante controversial porque, pues, puede tener muchos riesgos, ¿no? Hay un economista post-keynesiano, se llama Thomas Paine, encuentra que esta teoría monetaria moderna, como tal, no tiene una base teórica muy adecuada, porque siente que subestima los costos económicos y exagera las capacidades que realmente tiene el gobierno para hacer gasto a través de déficit, porque pudiera imprimir mucho, ¿no? Entonces, hay todo un paper que, pues, a lo mejor después podemos hacer comentar, pero, pues, es el punto de vista contrario a lo que vemos, ¿no? Pero, pues, estas son políticas, económicas que puedan ser riesgosas, ¿no? Pueden causar demasiado déficit y, pues, llevar a problemas a los gobiernos, ¿no? Entonces, pues, hay que también tener esto en cuenta, ¿no? Pero, pues sí, esta es, una manera nueva que, bueno, no es nueva de este último año, pero más reciente de las últimas décadas que, pues, defiende puntos de vista alternativos al paradigma neoclásico que vivimos. Y bueno, este video fue, largo, pero espero haya sido de utilidad. Y esto sería todo. Nos vemos en el próximo video.